Voz Trinitaria. Medio oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. ¿Cómo están hoy en una entrega especial? Hoy martes, Día de la Secretaria, señores. 26 de abril se celebra el Día de la Secretaria. Así que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este siempre preocupado y atento a cada celebración. Hoy en todas las oficinas, también la oficina de aquí de la Voz Trinitaria, medio oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, también se le trajo su presente a las secretarias en todas las oficinas y direcciones del Ayuntamiento. Así que felicidades a todas las secretarias del mundo en su día a nivel nacional. Hoy tenemos una entrega especial por motivo, recuerden que el 24 de abril fue la guerra del 24 de abril, la cual varios personajes importantes participaron allí, como fue el coronel Camaño Deñó, uno de los principales importantes que participó en esa guerra 24 de abril. Y también decirle que ese mismo día se celebró la municipalidad, donde 158 ayuntamientos hicieron su rendición de cuentas, y especialmente el de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, encabezado por Manuel Jiménez, el alcalde, hizo su rendición de cuentas 2021-2022. Así que tenemos hoy, como siempre, los tenemos los viernes a nuestro querido licenciado José Vázquez. Hoy lo tenemos en una entrega especial para que nos traiga esa información de la causa y consecuencia de la guerra de abril, 24 de abril. Nuestro querido historiador de la ciudad, el licenciado José Vázquez. Buenos días, Vázquez, ¿cómo está? Buenos días, Ruth. Buenos días, amigas y amigos que nos siguen. Miguel Aponte. Sí, hoy es un día doblemente extraordinario porque, tal y como tú señalabas, hoy se conmemora el Día de la Secretaria, 26 de abril de cada año lo conmemoramos. Vayan nuestras felicitaciones para esas abnegadas servidoras públicas y privadas que lo dan todo por la eficiencia en el servicio de sus labores. La guerra de abril, que es el tema que nos corresponde tratar hoy, siempre invita a la reflexión, porque es el acontecimiento más espectacular acaecido durante el siglo XX en la República Dominicana. La guerra de abril no puede verse como un acontecimiento aislado, pese a que es el acontecimiento que viste de gala patriótica la primavera dominicana. Representa, por así decirlo, en materia de estoicismo, de sacrificio, de espectacularidad, de indignación del pueblo dominicano, el acontecimiento de mayor trascendencia. Y nosotros pensamos que el carácter narrativo que se asigna por lo regular a este acontecimiento siempre será útil. Se habla de los comandos, se habla de la toma del puente, se habla de la batalla del puente, se habla de todos los elementos positivos que describen el hecho en sí. Sin embargo, es pertinente que nosotros veamos la guerra de abril como proceso y no como hecho sencillamente espectacular, aislado, porque no es posible. El pueblo dominicano no pudo habérsele ocurrido un día 24 de abril levantarse indignado, sin más ni más, sin alguna causa profunda que vino siendo acumulada a través de un prolongado proceso de frustraciones en la búsqueda de la democracia, la libertad y del derecho a la libre expresión y a la libre elección. No fue un acontecimiento fortuito, fue un acontecimiento que tiene que ser enmarcado
en un proceso que tuvo su clímax, que tuvo su síntesis con la Guerra de Abril de 1965 y que estalla justamente un 24 de abril y llegó 4 días después a un nivel de internacionalización con la ocupación de las tropas estadounidenses de unos 42,000 marines y que hubo que negociar con el pueblo dominicano producto de su carácter estoico, producto de su resiedumbre, producto de su determinación a vencer o morir por la libertad, por la democracia y por el derecho a elección. ¿Cuáles son las causas de la Guerra de Abril? La causa de la Guerra de Abril hay que buscarla, la causa directa, en el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 propinado contra el presidente Juan Bosch. Pero, ¿qué hay antes de la elección de Bosch? Eso tampoco viene solo. El pueblo dominicano, tras el cierre del ciclo de la dictadura de Trujillo, albergaba una gran sed de libertad, una gran sed de democracia, una gran sed por la libertad de elección, una gran sed por la justicia, por la equidad, por reivindicar su dignidad plena. Y al ver arrebatado esta conquista, entonces el pueblo al unísono optó por el sacrificio. Y hay que ver que tras el antecedente interesante que no puede ser pasado desapercibido de la Guerra de Abril y de la elección del propio Juan Bosch, es el escenario electoral que se presenta el 20 de diciembre de 1962, cuando se organizaron las elecciones. Estas elecciones, que son las primeras elecciones libres después de la decapitación del tirano, hubo 4 candidatos. Estuvo el profesor Juan Bosch representando al PRD, que obtuvo más del 58% de las votaciones. Estuvo también Viriato Fiallo por la Unión Cívica Nacional, que obtuvo un 30.8% del electorado. Estuvo Alfonso Moreno Martínez del PRSC, que era el Partido Revolucionario Social Cristiano, que hoy día el Partido Reformista usurpa de alguna manera las siglas, pero no es revolucionario, sino reformista. Ese Alfonso Moreno Martínez va a obtener un 5% del electorado. Y sin embargo, solo obtuvieron un diputado. Una cosa curiosa, porque el Partido Demócrata Dominicano, nacionalista, demócrata dominicano, que presidía Virgilio Mainardi Reina y que fue un desprendimiento del PRD, porque Virgilio Mainardi Reina es uno de los fundadores del Partido Revolucionario Dominicano en La Habana en el año 1939. Virgilio Mainardi Reina solo obtiene con su partido un 3% del electorado, y con ese 3% tuvo 4 diputados y un senador. Sin embargo, Alfonso Moreno Martínez, que obtuvo más de un 5%, solo obtuvo un diputado y no tuvo ningún senador. Es decir, la configuración de la distribución del electorado por provincia tiene mucho que ver. Provincias que tienen muy pocos habitantes, muy pocos votantes, provincias que tienen muchos votantes, depende donde tú obtengas la victoria. Estamos hablando de un país... ¿Y por qué eligieron ese día, 24 de abril? Bueno, es que son acontecimientos espontáneos que no se pueden fechar, porque las revoluciones y las guerras no se decretan. Okay. Ya había llegado el momento en que el pueblo dominicano había acumulado la suficiente indignación, la suficiente determinación a poner freno a la dictadura, al triunvirato que encabezaba. Fue el estallido. Exactamente, Donald Joseph Rick Cabral. Sí. Ese día fue el estallido. Hay que decir que la República Dominicana en ese momento apenas tenía poco más de 3,5 millones de habitantes, 3,600,000 habitantes, y de esos
tenían derecho al voto poco más de 1,500,000, 1,600,000, y votaron 1,073,000. Es decir, votó más de un 64%, casi un 65% del electorado. Esa cantidad de votantes, esa proporción tan alta de votación, pocas veces registrada en la República Dominicana en el periodo democrático, es un indicador claro de la sed de justicia, de la sed de libertad, de la sed de elegir con libertad que tenía el pueblo dominicano. Entonces, vamos a asistir a una situación de intolerancia, vamos a asistir a una componenda de las élites del poder, de las élites religiosas, de las élites militares, de las élites económicas, los terratenientes, los empresarios, que desempolvaron el expediente del comunismo para endilgárselo al profesor Juan Bosch, al gobierno de Bosch, porque la constitución de Juan Bosch es el motivo de la oposición de la oligarquía a que él continuase su mandato. Es una constitución liberal, es una constitución democrática, pero una constitución la más avanzada durante toda la historia de la República Dominicana, en la que se prevían todos los derechos del pueblo dominicano, de los diferentes estratos de la sociedad. Los jóvenes, las mujeres, los trabajadores, todos los sectores estaban representados en esta importante Carta Magna que sucumbió con el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963. Pienso que uno de los elementos que menos se ha tomado en cuenta a la hora de evaluar, a la hora de reflexionar sobre las causas y las características de este proceso que conduce, que culmina con la Guerra de Abril, es la conducta del 14 de junio, el movimiento revolucionario 14 de junio que lideró Manolo Tavares Justo. El 14 de junio es el primer movimiento político en levantarse, en irse a la insurrección, en la lucha por la restauración de la democracia, la lucha por el retorno a la constitucionalidad perdida con el golpe de Estado del 25 de septiembre. Entonces se puede decir que desde la Guerra de Abril, ahí es que inicia la democracia, ¿se puede decirlo así? Bueno, una democracia muy entrecomillada, una democracia secuestrada, una democracia neotrujillizada, pudiésemos decir, porque una de las consecuencias que podemos advertir de la Guerra de Abril es que entonces ahí nos impusieron a Balaguer otra vez. Ahí tuvimos a Balaguer, un individuo que encabeza un régimen con características despóticas ilustradas, con apariencia de democracia, pero con una férrea voluntad de exterminar todo lo que oliese a libertad. Entonces la democracia estaba estrangulada. Estrangulada, secuestrada. Bueno, la juventud, durante los 12 años que inician luego de la Guerra de Abril, en 1966, perdió a sus más conspicuos exponentes, a sus más conspicuos representantes, dentro de los cuales tenemos a Henry Segarra, tenemos a Minabel, tenemos a Homero Hernández, tenemos al Moreno, tenemos a Maximiliano Gómez. Tenemos una playa de revolucionarios que fueron imprescindibles en su momento, sí, para que la Guerra de Abril, para que el proceso de resistencia llevado a cabo culminara en el nivel que culminó. Entonces, nosotros pensamos que en la guerra... ¿Cuántos días duró la guerra? Bueno, la guerra estalla en abril, pero todavía... El 24 de abril. Correcto, el 24 de abril, pero todavía en mayo había resistencia, ¿no? Ok. Había resistencia. Hubo que negociar la pacificación, hubo que deponer ambiciones personales. Camaño, que es la figura señera, que es la figura estelar, sí, estelar, durante este proceso, demostró la grandeza y la bonomía del líder político, un hombre extraordinario
que la posteridad tendrá que reconocerle todo el honor, toda la dignidad que merece un líder de su estatura. Caracoles, político, Caracoles, claro, Caracoles de alguna manera ha intentado utilizarse para empañar su rol, pero yo creo que es todo lo contrario. Eso es lo que hace que lo enaltece, eso es lo que hace que reafirma su trascendencia y su grandeza y su determinación con todo el estoicismo que le caracterizó a dar su propia vida como la dio por la democracia y la libertad, porque el régimen de 12 años de Balaguer era una dictadura ilustrada, era un régimen despótico ilustrado, y él lo sabía bien. Entonces, Camaño, que era hijo de Fausto Camaño Medina, uno de los pocos ministros de las Fuerzas Armadas que tuvo el régimen trujillista, Camaño sorprendió a todos, al igual que Rafael Tomás Fernández Domínguez, que es hijo de otro de los cancerberos del régimen, otro de los sabuesos del régimen, otro de los perros de presa peor del régimen, que era Emilio Ludovino Fernández. Y hay una anécdota en ese sentido. Cuando Rafael Tomás Fernández Domínguez, que era uno de los hombres de confianza de Bosch, hombre con apenas 32 años, se inmola en la toma del palacio donde fue abatido, se dice que cuando Camaño se involucra, convocado por Rafael Tomás Fernández Domínguez en la guerra, Fausto Camaño Medina le preguntó a su hijo Francis Camaño: ¿cómo es posible que te vas a meter en eso? ¿Con quién tú cuentas? ¿Quién está involucrado en eso? Camaño le contestó: ahí está Rafael Tomás, el hijo de Ludovino. Entonces le dijo el papá de Camaño, le dijo: no, si está el hijo de Ludovino, tú puedes irte donde sea con él. Porque era gente de dignidad, era gente de vocación de servicio, era gente con credibilidad y era gente con un arraigo en la sociedad que no dejaba dudas acerca del destino que tenía la causa por la que lucharan, independientemente de que los muchachos resultaron la antítesis de sus padres, resultaron los opuestos de su padre, resultaron la negación dialéctica de sus padres, pero eso inspiró confianza en el papá de Camaño para que éste se involucrara en el proceso junto con el hijo de Ludovino. Entonces, la Guerra de Abril toma carácter popular justamente a raíz de la asunción de Camaño, el coronel Camaño, de este proceso. Porque Camaño es un hombre con una experiencia militar, un hombre con una determinación y una formación académica, porque Camaño tampoco era un improvisado, que no dejaba dudas acerca de la trascendencia del proceso en el que él se involucrara. Se ha dicho que nadie es imprescindible, y en cierto modo es razonable, solo en cierto modo, porque a pesar de la grandeza, a pesar de la confiabilidad, a pesar de la entereza y de toda la dignidad que tenía Rafael Tomás Fernández Domínguez, ante su abatimiento, ante su caída, si no aparece un Camaño, entonces tal vez la revolución, tal vez la guerra, porque el concepto de revolución es otra cosa que debe ser discutido, si fue revolución, si fue insurrección, si fue guerra, si fue una guerra, fue una guerra cívico-militar, una guerra. Lo de revolución hay que analizarlo, porque lo de la revolución ya no se ve en un día, ya no se ve en un mes, porque las revoluciones no se decretan. Las revoluciones son procesos de cambio que van a ser el resultado de estallidos de esta naturaleza. Y ese proceso de cambio todavía está pendiente, todavía está en proceso. A través de la institucionalización democrática del país, a través de la institucionalización de los derechos civiles, de los derechos individuales, de los derechos de los distintos estratos de la sociedad dominicana. De manera que la Guerra de Abril, aunque nosotros
no podemos replicarla como un acontecimiento único, no podemos replicarla de manera dogmática, pero sí tenemos que asumirla como un referente de democracia, como un referente popular, Sí. como Como un una modelo libertad también. ejemplar a partir del cual el pueblo dominicano puso en evidencia de que era capaz Y como una libertad. por la también. conquista de su libertad. Claro que sí, así Correcto, correcto. De manera, Ruth, que en el día de 24, 25, 26, hasta el 28 de abril y más allá, el pueblo dominicano se viste de gloria, se viste de gala patriótica con un acontecimiento que solo puede ser igualado con la guerra de la restauración que acontece en el siglo XIX y en la que el pueblo dominicano venció a un imperio y A venció España. a un tirano. España. Lamentablemente, que fue liderada por Gregorio Luperón, entre otros. Lamentablemente, en la guerra de abril, el pueblo dominicano no corrió con la misma suerte, porque nosotros lo que tuvimos como resultado fue un proceso de contrainsurgencia por parte de las autoridades estadounidenses, por parte de sus representantes criollos. Lo que tuvimos fue un proceso de rediseño, de la búsqueda de fórmula para aniquilar a lo mejor de la juventud, a los sectores con profunda vocación democrática y que siempre estuvieron dispuestos a jugar el todo por el todo en este proceso. Una consecuencia de la guerra de abril que nosotros no podemos ignorar va a acontecer, digamos, 8 años después. Estamos hablando de Caracoles. La playa de Caracoles. Estamos hablando de Caracoles, 8 años después, que el mismo coronel de Abril, el mismo coronel Camaño, luego de ir al exilio e ir a entrenar en Cuba, entonces va a retornar al país armado de determinación, armado de indignación, armado de coraje, armado de gallardía y de grandeza patriótica para culminar con el último acontecimiento patriótico a través de la vía armada en la búsqueda de la libertad, que fue la rebelión de Caracoles. Así que vaya nuestra exhortación a los jóvenes dominicanos, al pueblo dominicano, a los amantes de la historia viva, porque la guerra de abril representa un episodio vivo, imperecedero, que cada día se expresa a través de una serie de prácticas, a través de una serie de manifestaciones, y que nosotros no podremos de ninguna manera olvidar. Así es. Ni mucho menos ser indiferente, Déjalo porque pasar. ahí está la esencia de la lucha por la libertad del pueblo dominicano durante el siglo XX. Así es. Bueno, ya con esta importante declaraciones sobre la guerra del 24 de abril, terminamos nuestra entrega especial por el día de hoy y nos vemos el viernes. Recuerden sintonizar Entre Juntas el viernes de 9 a 10. Gracias. Bye bye. Gracias. Y gracias a Buenos usted. días. Gracias. Voz Trinitaria. Medio oficial del Ayuntamiento.